Gente, feliz año. ¿Por qué no nos proponemos una vaina para el próximo 2024? No comer cuento. No comer cuento. ¿Por qué no comer cuento? Porque por comer cuento en Colombia y en Latinoamérica estamos como estamos. Fíjense la comida de cuento tan tenaz que nos ha gobernado siempre la derecha. Fíjense la comida de cuento tan tenaz que nos han gobernado siempre élites. Fíjense la comida de cuento tan tenaz que nos creemos la versión de Hollywood de los conflictos, de quiénes son los buenos y los malos. Fíjense la comida de cuento tan tenaz que Caracol y Semana han puesto relato en Colombia. Y pueden estigmatizar a alguien y le pueden hacer la vida imposible a una persona, aunque esté deseando trabajar por el bien de Colombia. Y me refiero a mucha gente que está intentando hacer lo mejor por el país, pero que los tildan de una cosa de la otra para no dejarlos trabajar. Simplemente para que comamos cuento. Porque digamos, si ven, esta gente no sabe gobernar, tienen que volver. Y lo que quieren es que seamos otra Argentina y que en el 2026 tengamos un Milei. Entonces yo le voy a dar a ustedes tres consejitos muy fáciles para que no comamos cuento. Primero, autoeduquémonos. Autoeduquémonos y yo el primero porque yo haciendo todos estos vídeos y todas estas pendejadas aprendo muchísimo. Y digo vídeos y pendejadas porque ustedes ven el desorden que es este canal, que unas veces es un conversatorio, otro es un vídeo, otro es un monólogo, otro es un documental. Eso es una locura porque gracias a que no tengo formación como periodista, soy un ciudadano como ustedes, pues entonces yo, igual que ustedes, cojo, me abro un canal y empiezo a decir y darle voz al que se me ocurre y eso lo pueden hacer ustedes también. Por eso hemos establecido el tema de los miembros del canal, para nosotros poder identificar con quién estamos hablando, por nuestra seguridad y la seguridad de las personas con las que vamos a trabajar. Porque con estos miembros tenemos interacción, tenemos relación. Gracias a que tienen que dar la tarjeta de crédito, aunque sea para dar una cosa absolutamente simbólica, ya identificamos que es una persona que realmente existe, que está interesada, que no es una bodega, que no es una amenaza y vamos a hacer contenidos solamente para miembros, para gente interesada en activismo, en comunicación, en todo lo que sea movilizar a la población para autoeducarse, para que podamos planificar cosas juntos, para gente que esté haciendo, por ejemplo, contenidos y que digan a mí no me ve nadie, los podamos ayudar a lanzar esos contenidos, colaborar con esos contenidos, que pueden ser desde un reportaje hasta una opinión, una persona que sepa muchísimo de un tema y que lo sepa explicar fácilmente, porque yo creo que ahí está pues como el núcleo de todo, que seamos capaces de hacer pedagogía para que la población entienda las cosas complejas que nos rodean. Hasta ahora, pues lógicamente como la élite era la que sabía gobernar, nosotros no teníamos por qué saber absolutamente nada, ni de tierra, ni de narcotráfico, ni de contaminación, ni de medio ambiente, ni de cómo funcionan las cosas, ni de cómo funciona el país. Nos íbamos dejando llevar por un mesías o por un tirano o por un tecnócrata muy educados. Y ya ven, todos estos desgraciados han llegado a robar. Gente con títulos de Harvard y llegaban a robar al país. Miren a Carrasquilla. Necesitábamos un tirano que nos llevara con mano dura por el sendero de la paz. Pero claro, esos tiranos nos dejan llenos de muertos. Necesitábamos un presidente que le comiéramos cuento porque le entregaba unas banderas de un partido por un candidato asesinado y ese señor nos desindustrializa y nos mete en el neoliberalismo, que es el cáncer más grande que ha atacado América Latina. Y ese señor y esos expresidentes y toda esa gente la tenemos en la actualidad colombiana hoy en día. ¿Por qué? Porque hemos comido cuento. Porque nos parecen que son personajes importantes, imprescindibles. ¿Qué pasa? Que esas maquinarias, cómo se aceitan? Pues gracias a los impuestos de ustedes, gracias al desconocimiento de ustedes, gracias a esos pobres que le votan a los terratenientes, gracias a esa gente esclavizada o sin trabajo que le vota a sus opresores. Entonces no comamos cuento para el 2024 ni para el carajo comamos cuento. Miren, en estos días vamos a tener aquí a Daniel Rojas, que es el director de la SAE, para que nos cuente, por ejemplo, cómo por primera vez en este gobierno, por primera vez, se están repartiendo de verdad los bienes incautados a los narcotraficantes y se le están dando a las personas pobres, a los campesinos, a las universidades, etcétera, etcétera.
Eso es importante que lo sepamos. Y aunque nos caiga mejor o peor Petro o el gobierno o lo que sea, esas cosas hay que reconocerlas porque son hechos. Los logros de la economía son hechos. Las incautaciones de la droga son hechos. Todo lo que se está haciendo en derechos humanos es hechos. Por supuesto, no es posible, señores de la derecha, parar una violencia de 200 años o parar un expolio de 70 años o un conflicto como el que tenemos, no es posible pararlo en un año. O sea, no crean a la gente colombiana tan estúpida de pensar que vamos a esperar encontrar el país totalmente transformado en poco tiempo. Se necesitan varios gobiernos progresistas, es decir, de gente que le interesen los demás, no que le interesen sus amigos, los otros finqueros, los otros genocidas o los otros narcos o los otros corruptos. Pero cuando digo eso de autoeducarse, que ahí va el segundo punto, hay que tener mucho control de calidad. ¿Por qué? Porque si usted pretende autoeducarse viendo películas o series en Netflix o viendo Semana o viendo Caracol o viendo reportajes, pues ahí no se va a autoeducar. Tampoco se va a autoeducar viendo canales alternativos en los que no se hace pedagogía, sino lo que se hace es, pues, hijueputear a uno o al otro o dedicarle un programa entero a personajes tan absolutamente absurdos que hay en la política colombiana, pues que son caricaturas y que debemos cancelar, ignorar. Y los ejemplos son muchos y ustedes están pensando en ellos. Incluso algún senador que ha sido youtuber, que tiene 1 millón de suscriptores, por cierto, ya se borraron de ese canal. Entonces, eso es importante, que la autoeducación sea con filtro. Hombre, todo eso es un esfuerzo. Yo les pido ese esfuerzo. ¿Por qué? Nosotros estamos haciendo aquí en Palabras Mayores, hablo de nosotros, pero realmente el 99% de las cosas que a mí me tocan a mí solos, igual lo pueden hacer ustedes. Por eso estoy pidiendo cada vez más ayuda. Por eso hay gente haciendo aquí columnas ahora. Por eso los invitados a veces se quedan y siguen haciendo cosas. Personas como Carolina Corcho, como Margarita Rosa de Francisco, como Carlos Carrillo, como tantísimos personajes que han pasado por Palabras Mayores hoy en día, pues son colaboradores esporádicos o habituales o algunos pues con mayor frecuencia, pero están ahí. Entonces hemos ido creando pues como esta comunidad y esa comunidad es gracias a ustedes. Hay 200.000 suscriptores en este canal. Increíble para un canal de derechos humanos. Los contenidos aquí son duros, las denuncias son duras y aprendemos. Yo soy el primero que aprende. Yo me tengo que estudiar pues de lo que vamos a hablar porque aunque el programa consiste en darle voz a los expertos o a las víctimas de los crímenes de Estado o a los líderes, pues hay que saber un poquito, por lo menos para poder hacer las preguntas. Entonces me ha tocado aprender. Y ustedes conmigo y todos al tiempo, y así construimos este conocimiento y este proceso de aprendizaje y de autoeducación que se llama Palabras Mayores, al cual están todos invitados. Por eso les digo, háganse miembros, háganse miembros. Ahí ponen en la pestañita unirse, porque es una forma de identificarlos y de saber que son personas con las que podemos colaborar. Y si no, también háganse miembros o hagan lo que ustedes quieran para colaborar con este canal, porque es un canal que es única y exclusivamente para hacer pedagogía social en Colombia y en Latinoamérica. Pero también opinamos sobre conflictos internacionales, por eso aquí cada vez van a haber más expertos internacionales, no solamente de Latinoamérica, sino del resto del mundo, en el que se abren grandes temas. Grandes temas, por ejemplo, lo que hemos visto este año con las dos guerras terribles, que son las mediáticas, pero hay muchos más conflictos en el mundo. Todos los países africanos que están en este momento en guerra son impresionantes, todos tratando de sacudirse el yugo colonialista francés que he explicado en este canal varias veces, y los invito a que lo vean. La guerra de Ucrania, esa expansión terrible de la OTAN, ese país absolutamente corrupto, lleno de neonazis, en el que el mismo hijo de Biden, el presidente de Estados Unidos, es un corrupto más, grandes intereses de parte de todos los grandes conglomerados empresariales del mundo por seguir haciendo de ese país pues una bodega y un sitio donde expoliar. Y no se les ocurre ni ninguna otra cosa mejor que encima convertirlo en un aspirante a la OTAN. Esa invasión de Ucrania por parte de Rusia totalmente condenable también. Ese es el resultado de todo un proceso histórico que hay que estudiar y saber. ¿Y cuál es el resultado? No vamos a entrar a evaluar y ya sabemos que Putin es otro desgraciado y sabemos que es un tirano y sabemos todo eso. Que no somos ni de un lado ni del otro. Que somos del lado de las personas masacradas en esa guerra de Ucrania. Más de 500.000 de muertos.
Un país totalmente arrasado. Ahí también han muerto miles de niños, igual que en Palestina. Pero es que en Ucrania, pero es que en Ucrania esa guerra fue un negociazo porque los gringos le cortaron el cordón umbilical del gas que venía de Rusia a los europeos. Y aquí se disparó la inflación y esos países están en inflaciones tremendas, en crisis, y a pesar de eso, el golpe no fue eso solamente. Ahora le compran el gas a los Estados Unidos. El golpe es que también todos sus arsenales, todos sus armamentos lo mandaron a esa guerra estúpida y absurda y ahora tienen y han tenido que comprar nuevos arsenales. ¿A quién? A los Estados Unidos y a Israel, que es el otro gran productor de armamentos. Estamos hablando de una sola cosa cuando hablamos de Estados Unidos y de Israel. Entonces, esa guerra en la que nunca se habló de paz, en la que siempre se habló de guerra, que no se habló de cese al fuego, no se habló de un embargo de armas, no se habló de devolverle a la gente la dignidad y la paz, la querían solucionar con más guerra. ¿Por qué? Pues porque es un negocio. Y en Palestina, la misma historia. El miserable ataque de Hamas vuelve y pone el conflicto entre Israel y Palestina de moda. Miserable ataque, condenable desde todo punto de vista, en el que mueren israelíes inocentes. ¿Y cuál es la respuesta de Israel que lleva 70 años ocupando a Palestina y masacrando a los palestinos y que tiene a 2 millones de personas en una cárcel en Gaza? Masacrarlos 20 veces más. Se van por 20.000 muertos, de los cuales el 70% son niños. Estamos hablando de por lo menos 14.000 o entre niños y mujeres. 70% son niños o mujeres. Un genocidio. Toda regla. Y ahí hemos visto el poder del sionismo en el planeta entero. No del judaísmo, del sionismo. Del sionismo que muchos son evangélicos norteamericanos, grandes grupos de presión, grandes banqueros, los dueños del planeta, los amos del mundo, los dueños de bancos, de Hollywood, de grandes multinacionales, de empresas que son más grandes que países, porque manejan un Producto Interno Bruto como el de varios países. Empresas que ponen y quitan presidentes, que ponen congresos, que manejan la estrategia de los Estados Unidos. Acaban de aprobar nuevas ayudas para Israel sin necesidad de llegar al Congreso siquiera. Decreto presidencial. Así se saltan las democracias en el mundo entero. Por eso, el tercer punto es no comer cuento, pero no regalar nuestro consentimiento. Culturizarnos políticamente también. Esa idea de que la política es asquerosa y es toda corrupta y todos los políticos son iguales es lo que nos tiene jodidos. Y ese es el gran éxito. Ese es el gran éxito de la gente que controla el mundo. Hacernos creer eso. Porque entonces usted se abstiene. Usted dice, yo no quiero votar. Usted dice, yo para qué quiero hacer nada si esto es lo que yo haga, de todas formas van a hacer con mi voto lo que les da la gana. Y nos han despolitizado a la juventud. Fíjense, ganó Galán la alcaldía en Bogotá y nos han engañado a todos y a mi generación la primera. Y entonces estábamos encantados con Claudia López porque le plantaba cara a Uribe y porque era una vieja progresista y lesbiana y moderna y no sé qué más vainas, ¿no? Pues mírenla, una más, una neoliberal más, sirviéndole en cuatro patas a los poderes económicos. Y ahí está, con aspiraciones presidenciales. Ojito, porque en el 2026 nos pueden colar un Milei. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar aquí sentaditos mirando qué hacen, cuáles son los movimientos de la FORI, de Uribe, del Fico, de la Dilian Francisca, a ver cómo llega Roy Barreras, a ver por dónde aparece Benedetti, a ver qué se le ocurre a Petro, o nos vamos a movilizar como población civil, como ciudadanos, como colombianos, y vamos a empezar a tomar las riendas. Porque es que el problema es que nos han hecho pensar que nuestro vecino es enemigo porque piensa diferente. Han conseguido hacernos pensar, y esa es la grandísima comida de cuento, el mayor éxito de todas estas oligarquías que manejan el planeta, no solamente Colombia y Latinoamérica, el planeta entero. Nos han hecho comer el cuento de quiénes son los buenos, de quiénes son los malos. Usted ve una película de Hollywood, entonces usted sabe que si es un indio, el indio es el malo, el vaquero es el bueno. El barbudo, el árabe ese es el malo. El bueno es el americano, el israelí. Los demás son malos. El chino, el japonés, el raro, el latino, el mexicano, el colombiano, los primeros. Nosotros somos los primeros malos del planeta. Y somos una colonia de Estados Unidos, con sus 7, 8 bases norteamericanas ahí metidas.
a expensas de lo que quiera hacer el Fondo Monetario Internacional con nosotros. Tenemos un presidente que para mí no es una persona perfecta, porque ninguna persona perfecta lo es, pero es el único presidente colombiano que se le ha plantado a todos esos amos del mundo a decirles, oiga, estamos cargando el planeta, cámbienos deuda por trabajo ecológico en nuestros territorios. Ayúdenos a salir de la pobreza, ya que nos desindustrializaron, ayúdenos a salir de la pobreza, al menos cuidando el planeta que nos queda. Para eso se necesita huevos. Y Pedro los ha tenido. Y al precio que eso tiene, porque eso tiene un precio. ¿Y sabe cuál es el precio también por la parte positiva? Que se le devuelve la ilusión a la juventud. ¿De qué? De que estamos haciendo algo por salvar el planeta, los ciudadanos, algunas personas independientes dentro de la política. Porque lo que pasó en la COP28, en la cumbre del clima, eso es una farsa miserable. Imagínense una cumbre del clima organizada en un país petrolero por un jeque árabe. Había más lobistas que representantes de las organizaciones no gubernamentales. Había 2.500 lobistas de las industrias petroleras. Según la BBC, se firmaron contratos en plena cumbre. Hubo gente que fue a hacer negocios allá. Y llegaron 200 o 300 aviones privados y aterrizaron y en hoteles de primera clase en la ciudad más insostenible, más cara y más esclavista del planeta. Esa es la parodia que nos quieren hacer tragar como cumbre climática. Que no vengan nuestros ministros, nuestros representantes y los que fueron allá a decirnos que eso fue un éxito. No, eso fue ningún éxito. Lo siento, Susana Muhammad, eso no fue ningún éxito. O sea, fue la primera vez que hay una declaración en que los hidrocarburos están cambiando el clima. Nada más, punto. Ahí no hubo ningún acuerdo vinculante. Ahí no se habló de biodiversidad, no se habló de los plásticos, no se habló de nada. No hubo ningún compromiso real para proteger realmente la naturaleza ni el planeta. Ahí se fue a hacer negocio. ¿Y sabe qué? Sobre todo se fue a hacer una cosa muy miserable, que es darle a la gente, a los ciudadanos del planeta, la idea de que se está haciendo algo. Y eso es lo más peligroso de todo. Inmovilizar a 7.000 millones de personas para pensar que el planeta se va a salvar. No, esa cumbre fue miserable. Les voy a decir una cosa. Si usted va mañana a Monserrate o a salir por los alrededores de Cali o de Medellín o por cualquier ciudad latinoamericana donde nos estén viendo, si están en Estados Unidos, en Australia, en China, nos oyen de todas partes, váyanse con una bolsita de plástico y recojan basura. Lleguen a su casa con una bolsa de plástico llena de botellas y de cosas. No les dé vergüenza. Siéntanse orgullosos. Siéntanse orgullosos de ustedes y de su planeta. Hagan ejercicio. Recojan basura. ¿Saben por qué? No por lo que van a recoger. Porque van a decir, uy, ¿qué saco yo con recoger 10 botellitas de plástico? ¿Qué saco? Que usted va a hacer más con su ejemplo, con esas 10 botellas. Porque al principio la gente va a pensar que usted está loco recogiendo botellas de plástico o tapitas o cosas o basura o bolsas. Pero cuando le van a bajar a usted, la gente que va a decir, muy bien, muy bien. Y de pronto a algunos se le ocurre hacer lo mismo. Y si quiere hacerlo mejor, váyase con 3 amigos ya con la idea de hacer eso. O si tiene un grupo, una peña de cualquier vaina, váyanse, háganlo. Váyanse con unas bolsas mañana, recojan basura y pongan ahí el video. Yo se lo saco aquí en palabras mayores. Todos los que manden lo saco. Cuéntenme qué paseo hicieron, a dónde hicieron, qué recogieron, qué se encontraron. Esa es la forma de cuidar el planeta. Cuando usted compra una botella de agua, no está comprando agua, está comprando la botella, está comprando el plástico. ¿Y qué va a hacer con ese plástico? Eso tarda 500.000 años en reciclarse, no se va a reciclar nunca. En Santa Marta estuve yo recogiendo plásticos ahí en la zona de los hoteles carísimos hace unos meses. ¿Y por dónde va? En cualquier parte del mundo. Yo viajo mucho y por todas partes encuentro plásticos y cosas y la gente los tira ahí. O sea, ¿qué tipo de conciencia tenemos para usarse la naturaleza y disfrutar de ella? Tomarse una botella o una lata de lo que sea, tirarla. Si usted quiere cambiar el mundo, no critique a los políticos, no se sienta que usted no puede hacer nada porque usted qué puede hacer. Porque usted mira lo que hace, sus hábitos de consumo, ahí está, ahí está. Váyase con la bolsa de plástico mañana. Y piense también que los soldados israelíes en este momento están, entre otras cosas, comiendo hamburguesas de McDonald's. Y hay Starbucks Café en Cisjordania. Y hay una cantidad de empresas como Carrefour, etcétera, que están en Cisjordania ayudando a esa colonización salvaje de la que son víctimas los palestinos hace 70 años. Y ese genocidio, que es la forma de terminar esa colonización por parte de Israel,
Lo estamos viviendo en vivo y nos ordena que nos callemos. Y muchísimas veces esa gente que nos ordena que nos callemos, ¿sabe cómo lo hacen? Con las leyes. En Alemania usted no puede ir ahora mismo a protestar ni sacar la bandera palestina. Les han hecho sentir toda la vergüenza del mundo para no poder hacer una protesta contra un genocidio. Usted tiene que aceptar que se están matando a miles de niños y usted no puede protestar. Usted no quiere pelear con sus sobrinos que han estado en Israel haciendo no sé qué. Usted no quiere contradecir a su vecino. Usted no quiere pelear con nadie, no quiere hablar de política. Usted no quiere llevarle la contraria a su compañero de trabajo uribista. Usted, ¿saben qué? Háganlo. Tengan el valor de hacerlo. Pero para eso tiene que saber, tener argumentos. Entonces, autoedúquense. Pero no se queden con los brazos cruzados dejándose contar historias. El relato hay que ponerlo. Las palabras crean sentido. Las palabras pueden crear violencia, pero las palabras también pueden crear poesía. Pueden llevarnos a la paz, pueden llevarnos al amor, nos pueden abrir horizontes. Ese es el poder. Esas son las palabras mayores, las que tenemos que oír. Sean selectivos, autoedúquense, den pasos adelante, no coman cuento, no nos convirtamos en otras Argentinas, abramos los ojos, hagan una limpia en sus buscadores, quítense de todos esos canales pseudo progresistas. Hay una cantidad de gente que son empresarios de la comunicación metiendo relato. Ahí tienen todas esas peladas de cobre de Daniel Coronel, de María Jimena Duzán, de un montón de gente que para mí son más peligrosos muchas veces que la misma semana, que esos por lo menos sabe uno por dónde respiran y sabe uno perfectamente quiénes son. Pero hay una cantidad de gente metiendo relato, metiendo relato. Le hemos comido cuento a Claudio López, le hemos comido cuento al HP Hernández. Ahí está de senador. Hay una cantidad de gente alternativa que está dedicada a hacer infoentretenimiento, que está dedicada a hablar mal de Cabal, del Polo Polo. ¿Y eso a quién educa? ¿Eso qué hace? Hagamos pedagogía, enseñemos cosas. Yo soy el primer ignorante que me tengo que estudiar problemas complejos para poderlos explicar. Invito a la gente que sabe y eso lo podemos hacer todos. Colaboren con este canal. El que quiera hacer una investigación, un reportaje, un contenido bueno, háganlo, mándemelo, yo lo saco. Es para eso el canal. Bueno, feliz año. Los dejo con Chamel que también quiere hablar. Gente, los quiero mucho. No quiero dejar pasar estos últimos días del 2023 para hablar de lo importante y decisivo que va a ser el 2024 para el gobierno de Gustavo Petro, el primer gobierno de izquierda de la historia de este país. Para eso es importante hablar de dos noticias que ocurrieron en estos últimos días. La primera es la noticia sobre cómo las mujeres trabajadoras que empacan el atún Bancans en Colombia se ven obligadas a usar pañales para que los dueños de la empresa no les descuenten parte de su sueldo. Lo segundo es cómo estas mujeres finalmente fueron defendidas por el Ministerio del Trabajo, una institución pública que por primera vez en la historia de Colombia está al lado de los trabajadores y no de sus patronos. Y que, es importante mencionarlo, está dirigida por una ministra comunista, aunque les duela a los que consideran que este gobierno es castrochavista y nos va a llevar a Venezuela. Lo segundo es hablar precisamente del aumento del salario mínimo. A diferencia del año pasado, el gobierno no logró que los empresarios y los sindicatos llegaran a un acuerdo sobre el aumento. Y como es la ley, por decreto el presidente debió hacer el aumento y este fue del 12%. Esto es mucho más de la inflación. A diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, en este último año el gobierno demostró que no es cierto cuando los que se dicen técnicos alegaban que no era posible subir el salario más allá de la inflación porque iba a generar más inflación, más desempleo y más informalidad. Lo que ha ocurrido en este último año y que no ha sido noticia es que la tasa de desempleo sigue bajando, la inflación también sigue bajando. La economía se sigue dinamizando y las probabilidades de inversión para el 2024 siguen abiertas. Este gobierno es un gobierno de transición y es un gobierno de transición porque Colombia se está jugando
quiénes y cómo se va a dirigir la sociedad para los próximos años por venir. Esa transición que se abrió en el momento en que las FARC finalmente firma un acuerdo de paz con el Estado y que llevó a este gobierno, o que más bien abrió la ventana de posibilidad para que este gobierno esté haciendo los cambios que están transformando la sociedad en este momento, es una transición que todavía está en disputa. Y de lo que se trata en este 2024 es que quienes creen en Gustavo Petro y quienes creen en su gobierno lo sigamos defendiendo. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando precisamente esa transición, las reformas sociales, la de salud, la de trabajo, la pensional, la posibilidad que precisamente se usen las instituciones para el beneficio del público y para no el beneficio de las élites de siempre. La necesidad que tenemos de construir una paz total. Una paz que nos permita precisamente hablar de estos temas, hablar de cómo, por ejemplo, el capitalismo obliga a las personas a renunciar a su dignidad por unos miserables pesos, a que necesitamos instituciones públicas robustas para defendernos de esas élites que no nos están haciendo un favor por permitirnos trabajar por un salario, a poder construir una sociedad realmente democrática, en donde lo que importe sean los derechos humanos y no cuánta plata tengas en tu bolsillo. Es necesario seguir rompiendo el cerco mediático corporativo que se ha venido apuntalando en los últimos meses en contra del gobierno y de su intención de cambio y de estas transformaciones que ya están ocurriendo. Y por lo tanto vamos a seguir en el 2024 haciendo todo lo posible para que esta pedagogía se siga esparciendo por las redes sociales y por esos aparatos que ustedes tienen, porque es el único contrapoder que tenemos para poder transformar el sentido común y que este gobierno no sea un gobierno de 4 años, sino que pueda proyectar sus intenciones de cambio a la siguiente década, porque de lo que se trata es de eso, de si estas élites van a dirigir la transición o si por primera vez en la historia de Colombia van a ser las comunidades indígenas, campesinas, negras y las comunidades populares de las ciudades quienes finalmente van a tomar las riendas del país.